Dime, ¿cuál es tu Shark Tank favorito? Y te diré qué clase de emprendedor eres. Si te gusta la versión estadounidense del programa, seguro estás enfocado en innovación, tecnología, propiedad intelectual. Por el contrario, si te gusta la versión mexicana o colombiana, sabré que tu enfoque está en manufactura y distribución. Tal vez te gusta la versión australiana, y en ese caso sabré que tu enfoque son los servicios que ayudan a empresas. Hay más de 40 versiones de este programa de televisión alrededor de todo el mundo y cada una es un reflejo de las necesidades que hay en cada país. Actualmente no existe nada parecido a Shark Tank Guatemala o Shark Tank Centroamérica, pero si lo hubiera, estoy convencido de que se enfocaría mucho en recursos humanos. Mi nombre es Carlos, soy emprendedor, desde hace 3 años manejo mi propia empresa y actualmente dirijo un equipo de más de 20 personas. He aprendido algunas cosas respecto a gestión de personal. Una de ellas es que es vital para una organización contratar al mejor equipo de personas. Lo cual no debería ser complicado, sabiendo que hay tantos candidatos en Guatemala de dónde escoger. El desempleo es tan alto que podría contratar a un universitario para una plaza de ventas por poco más del salario mínimo si quisiera. Pero no quiero. Realmente he aprendido que es mejor contratar a quien nadie más contrataría. Esas personas sin experiencia, poco conocimiento y sí, también problemas personales. Pero no me malentiendan. Ya les contaré por qué mis colaboradoras son increíbles en lo que hacen. Esto es lo que aparece en un portal de empleo cuando buscamos la palabra ventas. Experiencia previa, estudios universitarios, moto propia o vehículo propio, son algunos de los requisitos que piden los empresarios como mínimo en Guatemala. Yo no pido nada de eso, a pesar que crean que cualquier empresario en su sano juicio pediría estas cosas. De hecho, ninguna de mis colaboradoras cuenta con estas cosas, al menos no al principio. Prácticamente el único requisito que tenemos es que sea mujer. Entonces, ¿cómo es una entrevista de trabajo con nosotros? Pues hacemos varias preguntas, hacemos evaluaciones, pero la pregunta más importante es, ¿cuál es tu valor como mujer? Antes de contarles lo que responden muchas candidatas, déjenme ponerlos en el contexto guatemalteco. En Guatemala, el año pasado, se reportaron más de 45,000 casos de violencia contra la mujer. De cada 10 personas desempleadas, 8 son mujeres. Y de todas las madres guatemaltecas, el 61% son madres solteras. A diario, en este país, las mujeres están siendo agredidas, subestimadas y rechazadas. Así que cuando les preguntamos cuál es tu valor como mujer, muchas rompen en llanto al darse cuenta de que no tienen una respuesta. Pero es en ese momento que me doy cuenta que la candidata es perfecta para el empleo. Y es que cuenta con una cualidad indispensable, que es el anhelo de salir adelante. Debido a la situación que pasan las mujeres en Guatemala, la misión de nuestra empresa es ayudar a mujeres a salir adelante. Y no es que nunca haya contratado personas sobrecalificadas. De hecho, cuando lo hice, estaba esperando que su educación o su capacidad las hicieran mejores que las demás en el empleo. Para mi sorpresa, ocurrió todo lo contrario. Se sentían superiores, se sentían subestimadas, tenían un pie fuera de la empresa. Realmente fueron las que peor trataron a mis clientes y fueron quienes más costos generaron por descuidos. Todo esto porque el trabajo no las motivaba. Hay otra forma de contratar y es el modelo convencional. Contratar a esas personas con experiencia en quienes no es necesario invertir tanto tiempo o dinero para enseñarles lo que tienen que hacer. Tengo que admitir que este perfil es mejor que el anterior, pero no son nada extraordinario. Al final se limitan a hacer lo que se les pide que hagan, ni más ni menos. Pero las mejores candidatas son aquellas que tienen poca experiencia, pero muchas ganas de trabajar. No tienen malos hábitos o costumbres de trabajos pasados, así que se les facilita mucho asimilar nuestros procesos. No han recibido oportunidades en años, así que cuando finalmente alguien les da una oportunidad, se sienten motivadas a dar lo mejor de ellas mismas cada día.
Y es finalmente esa motivación y esa actitud positiva la que les hace mejores que cualquier otra persona en el empleo. No busquemos contratar personas perfectas, más bien contratemos personas dispuestas y luego ayudemos a desarrollar su potencial. La capacitación del personal no tiene por qué ser cara o costosa si contamos con los recursos, con los procesos y las herramientas adecuadas. Recuerdo que cuando iniciamos a capacitar a nuestro personal, el proceso inicial tomaba más de una semana y la mayor parte del tiempo se iba en enseñarles a manejar la máquina registradora. Esa máquina era rústica, funcionaba con códigos numéricos que tenían que aprenderse prácticamente de memoria. Ni siquiera tenían un lugar donde ver lo que estaban haciendo, así que si se equivocaban, para cuando se daban cuenta, ya era demasiado tarde. Imaginen a mis colaboradoras con nivel de educación básica, tratando de memorizar patrones y códigos numéricos. Era frustrante para ellas. Yo las había contratado para vender, pero la mayor parte del tiempo y dinero se iba en enseñarles un proceso administrativo que no generaba valor para nadie. Así que decidí simplificar el proceso para ellas. Invertimos $5,000 en la compra de máquinas registradoras digitales. Estas máquinas eran mucho más amigables con ellas y es que funcionaban muy similar a sus teléfonos celulares a los que ya estaban acostumbradas. Tienen una pantalla táctil, tienen colores, fotografías de los productos y con un par de movimientos están listas para seguir. Ahora el proceso de capacitación inicial dura un día y la mayor parte de este tiempo lo paso enseñándoles los procesos de limpieza y de servicio al cliente que mis clientes sí valoran. La idea es automatizar esos procesos que no generan ningún valor para que cualquiera pueda ejecutarlos. Y entonces podemos enfocarnos en esos talentos y habilidades que tienen las personas y que los clientes sí valoran. Una vez que no tenemos la necesidad de contratar basándonos en capacidad o basándonos en educación, podemos empezar a filtrar a las personas en base a sus valores y la facilidad que tienen de adaptarse a la cultura de la organización. El error más común que cometen las empresas es intentar contratar capacidad y luego desarrollar valores, cuando es mucho más sencillo enseñar una nueva habilidad que cambiar los valores que han aprendido desde la infancia. Cuando nuestras colaboradoras llevan algunos meses de estar trabajando con nosotros, empiezan a experimentar el crecimiento personal que viene con un trabajo desafiante. Empiezan a sentirse con mayor autoestima, se sienten más independientes, cuidan más de ellas mismas y de sus familias, incluso se alimentan mejor, empiezan a pagar sus deudas. Un año después de haber sido contratadas, muchas comienzan a tener sueños más grandes. El más común de esos sueños es el de comprar una motocicleta propia. Facilitamos la compra de motocicletas de agencia a través de pagos mensuales. Y cuando finalmente logran comprarlas, su mentalidad cambia por completo. Se sienten autorrealizadas. No lo podía creer. La primera vez que uno de los reclutadores de esas empresas que tanto las habían rechazado llegó a ofrecerle empleo a una de mis colaboradoras. Y es que después de tanto tiempo se convierten en esas personas que cumplen con los requisitos de las empresas. Tengo que ser honesto. Muchas de ellas se van. Se van. Después de la oportunidad que les dimos, después de todo lo que les enseñamos, después de todo lo que crecieron aquí, se van. Pues a ellas les digo, misión cumplida. Porque una mujer que no tenía oportunidades, ahora forma parte de la fuerza laboral. Y eso no tiene precio. Toca iniciar una vez más el ciclo y ayudar a una mujer más a encontrar el valor que lleva adentro. Quisiera vivir en un mundo donde las empresas no contraten personas perfectas, sino que ayuden a las personas a desarrollar su potencial. El agradecimiento y la motivación de mis colaboradoras se contagia a mis clientes
Y eso los lleva no solo a comprar más productos, sino incluso los lleva a darles propinas. Muchas de mis colaboradoras reciben hasta un 20% adicional a su salario solo en propinas. Si esos no son clientes satisfechos, no sé lo que es. Así que empecemos a contratar cultura en vez de capacidad. Empecemos a enseñar habilidades en vez de intentar cambiar los valores de las personas. ¿Y qué va a pasar si todas las empresas empiezan a adoptar este modelo? ¿Qué va a pasar con los universitarios y los más capacitados? Busquen un reto más grande que ustedes. Busquen empleos que no solo les paguen lo suficiente, sino que los desafíen cada día a ser mejores personas. Y cuando se queden sin empleos que los desafíen, comiencen a perseguir sus propios sueños. Pónganse metas, emprendan, pongan empresas, pero cuando lo hagan, asegúrense de contratar a quien nadie más contrataría.